El Antiguo Testamento está lleno de testimonios fascinantes que nos narran cómo Dios ha escogido a personas del pueblo para encomendarles una misión importante. Sin embargo, los relatos más emocionantes se encuentran en la elección y vocación de los profetas. Allí encontramos narraciones literarias cargadas de un profundo simbolismo, como brasas ardiendo, humo en el templo, aparición de seres extraordinarios y palabras dirigidas con tanta fuerza que transforman la vida de los elegidos. Así pues, Dios, antes de comunicarse al pueblo, elige a hombres para que sean sus profetas, es decir, personas que prestan su voz para que el Dios revelado en la historia de Israel pueda comunicar a su pueblo sus más profundos designios de salvación. Esta elección o vocación, mencionada en los relatos bíblicos, no son una especie de diario espiritual, sino que su intención es refrendar la figura del profeta ante sus contemporáneos e incluso indicar las líneas básicas de su mensaje, así como el drama personal por el que atraviesan durante su elección. En esta ocasión, los invitamos a profundizar en la vocación de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel. El profeta puede estar en crisis a causa de su misión. Encontramos esto en Elías, que es enviado a Loret y llega a decir: «Basta, Señor, quítame la vida». El profeta está bajo la coacción de Dios, esto es, que él no se puede desligar así solo de la voluntad que Dios ha dispuesto para él, para el quien lo envía. Esto nos deja ver que la vocación y la experiencia ininterrumpida de Dios suponen un estar anclado a la voluntad de aquel que envía. La vocación entonces se produce a través de una llamada humana. La de Isaías cumple con todos estos requisitos. Encontramos en este libro una clara intención profética, una intervención especial de Dios sobre Israel que cambiará el rumbo de esta nación. Dios llama a Isaías y lo envía a una misión. Ya en el núcleo de su mensaje encontramos que la misión de Isaías pasa por la respuesta a Dios a una pregunta: ¿a quién voy a enviar? Él dice: aquí estoy, envíame. El totalmente otro es expresado en el título de santo que lo encontramos en el libro de este profeta. Este título expresa la separación infinita de Dios del mundo y de lo mundano. Es cualidad que lo hace parecer como fascinante y tremendo al mismo tiempo. Dios lo envía, le encarga una misión difícil. Isaías se ofrece sin saber a qué se ofrece ni a dónde irá. Esta es la disponibilidad absoluta al servicio de Dios. Pero también es interesante ver en Isaías que él reconoce la necesidad de ser enviado. Dios le pregunta: ¿a quién voy a enviar? Su respuesta no es voy, sino que él dice: envíame. Es decir, hay una disposición del profeta. La única objeción de Isaías es que le dice al Señor que es de labios impuros. Dios se manifiesta al purificar su debilidad. Entonces, un serafín purifica toda su persona. Pero ¿realmente qué hace? ¿Cuál es la misión del profeta Isaías? Bueno, Isaías habla del juicio de Dios. Les dice a los líderes corruptos de Jerusalén que su rebelión contra el pacto de Dios será castigada, será pagada. Pero Isaías es también portador de la esperanza al anunciar las promesas del pacto de Dios. Dice: vendrá un rey del linaje de David. Este es el Emmanuel. Debe proclamar una orden perentoria, un ultimátum, y es realizar una serie de acciones que provoquen la conversión del pueblo de Dios. Estos, a su vez, debían practicar la justicia, la misericordia con los pobres y los más desfavorecidos, ya que de lo contrario no podrían estar cerca de Dios. Así pues, hermanos, la vocación de este profeta significa la experiencia nueva de Dios. Isaías, un hombre de labios impuros, que nos demuestra una vez más que no es importante la persona elegida, su vida o su destino, sino que es importante la palabra de Dios, la misión de Dios, la misión que Dios le encomienda al profeta. Los invito ahora para que descubramos la vocación y misión del profeta Jeremías. El relato de la vocación de Jeremías empieza con un momento fundamental, un encuentro con Dios, en donde lo particular es lo que señala el profeta: haber recibido la palabra del Señor.
porque para él lo decisivo en su experiencia es la palabra del Señor, quedando el modo en que se presentó esta palabra y el lugar en un espacio secundario. Pasamos ahora al discurso introductorio, en el cual Dios manifiesta a Jeremías: te había nombrado profeta de los pueblos, no como una decisión de ese momento, ni como el resultado del ofrecimiento del hombre, como pasa con Isaías. Dios piensa en Jeremías antes de que nazca. Aquí, lo más importante es la acción de Dios que recae en el profeta, manifestada en las siguientes expresiones: te he formado, te he elegido, te he consagrado. Tal diálogo nos habla de una intimidad del profeta con Dios, una que trasciende con la expresión final a la que ya hemos hecho alusión: serás profeta de los pueblos. Su elección no tiene como objetivo solamente gozar de Dios en una relación íntima, sino entregarse a los demás. Seguidamente, encontramos la objeción de Jeremías, la cual se produce al reconocer la grandeza de la misión frente a la cual se siente limitado, dada su corta edad. Dios no atiende a esta objeción, pues no le preocupan las cualidades de su mensajero, y se manifiesta con una orden: irás donde yo te envíe, dirás lo que yo te mande. Esta experiencia marca profundamente la misión de Jeremías, quien posteriormente denunciará a falsos profetas, precisamente porque Dios no los ha enviado, ni les ha mandado decir nada. A partir de las palabras de aliento, yo estaré contigo, que encontramos en el versículo 8, podemos señalar que las dudas del profeta no se hallaban en sus cualidades o en su juventud, sino en su miedo a las personas, lo que vemos en el desarrollo de su libro. Así, tiene mucha importancia lo señalado por Dios: no les tengas miedo, yo estoy contigo para protegerte. Como elemento final encontramos un signo como colofón adecuado de esta narración. Dios toca la boca del profeta y pone sus palabras en ella, señalando con claridad que el mensaje no será invento humano, sino palabra del Señor. Las consecuencias de este envío, plasmadas en el versículo 10, rompen un poco el ritmo de la narración: destruir, demoler, extirpar, arrasar, reconstruir y plantar. Sin embargo, estas son pertinentes, pues lo que Jeremías anunciará requiere la destrucción de lo viejo para crear algo nuevo. Lo que Dios va a pronunciar no cabe en moldes antiguos. Es importante, finalmente, resaltar lo central que es la palabra que debe transmitirse en el contexto de esta narración, una que chocará con las expectativas de los contemporáneos. Sin embargo, el elemento más relevante de la vocación de Jeremías es el concepto de intimidad, la certeza del llamado de su concepción y la orden dada por Dios en la que es prácticamente forzado. Son experiencias que marcarán profundamente su vocación y su misión. Los invito ahora para que descubramos la vocación y misión del profeta Ezequiel. El relato de la vocación del profeta Ezequiel aborda los 3 primeros capítulos de este libro, los cuales se dividen en 2 partes. La primera, una visión, y la segunda, el discurso de Dios hacia el profeta. Pero para comprender mejor estas 2 partes, los 3 primeros capítulos del libro de este profeta se desglosarán en 5 sesiones que harán mucho más entendible esta narración. La primera sesión nos ubica frente a los protagonistas de la vocación profética: Dios, el elegido, el pueblo. Aquí encontramos 2 claves de lectura. Por un lado, la acción de Dios que se concretiza por medio del verbo enviar, y por el otro, la del profeta que debe proclamar diciendo: esto dice el Señor. El pueblo se muestra rebelde ante la palabra de Dios, no quiere escuchar, pero Dios le invita al profeta a que proclame: esto dice el Señor, lo escuchen o no. La segunda sesión se centra en ahuyentar del profeta el sentimiento de miedo que tiene hacia la misión que Dios le encomienda. Esto porque se enfrenta ante un pueblo difícil. La sesión tercera, Ezequiel no debe rebelarse ante la palabra de Dios, sino por el contrario aceptarla, comerla, devorarla.
Esto porque el mensaje de Ezequiel será duro, amargo, pero una vez que el profeta come los rollos, le sabe en la boca tan dulce como la miel. La sesión cuarta, por su parte, se desarrollan las dos primeras partes antes mencionadas, la rebeldía de Israel y la fortaleza que Dios concede al profeta, que no tenga miedo a sus oyentes. En la última sesión se concluye la primera y reaparece la frase: esto dice el Señor, te escuchen o no, tú debes proclamar, porque la palabra de Dios tiene que llegar a Israel, aunque nunca ha tenido la voluntad de escucharla. La misión del profeta es hablar en nombre del Señor. Ahora bien, la vocación del profeta supone una experiencia de Dios, un descubrimiento que marca su existencia, y es la vida diaria la que le ayuda al profeta a descubrir a Dios. Por eso, las visiones que tiene el profeta lo hace pasar de un profeta de condena y amenaza a ser un profeta de esperanza y consuelo. Por tanto, cada palabra que debe transmitir el profeta supone algo nuevo, no solo para el pueblo, sino también para él. La vocación de estos profetas nos indican que debemos suponer una experiencia profunda de Dios capaz de irrumpir su historia. Sin embargo, esta irrupción no se da solo en la llamada, sino a lo largo de su vida y ministerio, ya que el profeta, a través de estas manifestaciones, va conociendo la imagen del Dios Santo y su gloria. Así pues, en la profundización de la experiencia y conocimiento de Dios, los relatos de la vida familiar y personal de los profetas juegan un papel muy importante, pues se convierten en acciones simbólicas que manifiestan los planes de Dios. Algunos se podrían preguntar por qué excluimos de los profetas a Natán, Gad, Ahías, Elías y Miqueas. La razón es muy sencilla, porque dentro de la Sagrada Escritura no aparece un relato que indique este primer encuentro con Dios que los hace profetas. Con respecto a Eliseo, los relatos narran claramente que su vocación profética nace de la palabra humana de Elías, quien cumple una orden de Dios. Y de Amós, el relato de la vocación de Amós es un misterio que conocemos por pura casualidad, ya que el texto bíblico que habla de ello está insertado en el conflicto con el sumo sacerdote de Betel. Allí solo se dicen pocas palabras que un agrícola y ganadero fue arrancado de su trabajo y enviado por Dios a predicar. Pero, ¿cómo sintió Amós la llamada de Dios? No lo sabemos. Concluyamos diciendo que la vocación y experiencia de los profetas supone en algunos casos de parte de Dios una cierta coacción, pues los profetas, revelados o cansados de su ministerio, quedan siempre sometidos al mensaje divino que deben proclamar. Así, toda la vida del profeta transcurre bajo esta coacción, en el que no se puede encontrar otro refugio a los problemas y las crisis que acarrea la misión, sino estar bajo la mirada de aquel que los ha llamado.